Buenos días a todos los presentes, agradecido por su presencia y damos inicio a la segunda jornada de la Conferencia Internacional de Gerencia del Deporte. Hoy iniciaremos con nuestro ponente internacional de Venezuela, el doctor Pedro Aguilar. El profesor doctor Pedro Aguilar es consultor gerencial, facilitador de talleres de aprendizaje por más de 20 años en las áreas gerenciales, supervisoria y personal de base. Es docente invitado de la maestría de gerencia general del posgrado de Ciencias Administrativas de la Universidad de Oriente y de posgrado de Gerencia Deportiva de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. También forma parte del Consejo Editorial y de equipo de arbitraje de la revista científica Atrio, plataforma de realidades literarias en el deporte de la Universidad de Carabobo. Asumió, dentro de su experiencia laboral, asumió el cargo de director de deporte en la Universidad Central de Venezuela entre el año 2008-2012 y también donde elaboró su plan estratégico para el avance de la Dirección de Deporte de la máxima casa de estudios de la Universidad de Venezuela. Junto a con su equipo de gestión, asimismo participó en esta institución académica en varias comisiones, entre las que se destaca la que elaboró el curso de ampliación de fundamentos de la gerencia deportiva de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en el año 2006 y el diplomado en gerencia de béisbol organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Con ustedes, el doctor Pedro Aguilar Navarro. Bueno, buenos días. Al doctor Zuma le faltó decir que estoy debutando como abuelo también. Yo creo que ese es el mejor logro, uno de los mejores logros. Los logros académicos son importantes, ¿sí? Pero ¿saben qué es más importante? Graduarse de gente, graduarse de personas. Ese es el logro más importante. Y ese es un proceso. Nosotros, cuando nos llegue el momento de morir, nos quedan 5 minutos para morir y aprenderemos a morir. Porque el aprendizaje es un continuo, es un proceso. El aprendizaje es para toda la vida. Y es importante entonces en eso de ser gente. Por eso cuando hablamos entonces de comportamiento organizacional en el deporte, tiene que ver con aspectos de naturaleza blanda. Las emociones, los valores, las actitudes que están presentes en cualquier organización. Yo hace muchos años, yo recuerdo que trabajé en un banco muy joven y había un gerente, y el gerente, bueno, con su flu, bien vestido, el pelo yo recuerdo que lo tenía negrito, y esa persona maltrataba mucho a los trabajadores. Entonces él paseaba por la organización, por favor, apágame la radio, que se vienes a trabajar. Mire, por favor, el cuchicheo que están allá, mire, eso es para después. Aquí es para trabajar. Entonces una persona, hay gente que son pobres criaturas miserables, y discúlpenme el término, que navegan en las organizaciones y que lo que hacen es maltratar a las personas. Solamente les falta la fusta y el látigo para pegarle a la gente. Resulta ser que esa persona se hizo unos exámenes médicos y le detectaron SIDA. SIDA. La persona en un mes tenía canas, no porque le salieron en un mes, sino que era tan pretencioso y tan ególatra que se pintaba el pelo. Ese mes le dio chance de reflexionar de su vida. Se hizo un segundo examen y cuando hizo ese segundo examen, esa primera evaluación estuvo muy mala. O sea, no tenía cáncer. Pero fue una manera de reflexionar sobre la vida. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? Si me recupero, ojalá que no me muera. Y si no me muero, mi vida va a cambiar. Le comento esto porque el hombre
¿Cómo yo sé este cuento? Porque él pasó por la oficina de cada uno, los puestos de trabajo de cada una de las personas, a pedir disculpas y a narrar esto que le estoy comentando yo. Entonces, cuando tú hablas de comportamiento organizacional, en el caso del deporte, más allá de los títulos, que son importantes, ¿sí? Son importantes, por supuesto, la parte académica, el graduarse, eso de alguna manera te revaloriza en el mercado, qué sé yo. Pero mucho más importante será entonces ser persona, ser gente. ¿Está bien? Entonces hablemos un poco, para darle piso a lo que es el comportamiento organizacional. Hemos dicho que son aspectos que tienen que ver, aspectos blandos, la dimensión humana. Fíjense, por ejemplo, cuando hablamos del comportamiento organizacional, hay tres aspectos que es importante que nosotros tomemos en cuenta, que es el saber hacer, el poder hacer y el querer hacer. Cuando hablamos del saber hacer, el saber tiene que ver con ¿qué? ¿Con quién tiene que ver el saber hacer? Tienen chance hasta las 12. El saber hacer. ¿A qué les llega a ustedes el saber hacer? Conocimiento, experiencia. El saber hacer, la experiencia te da conocimiento, te permite analizar, te fragmentar datos, información. Muchas veces nosotros sabemos cosas, tenemos información, por ejemplo, de saber manejar, pero tendré la capacitación, tendré la disposición para hacerlo. Entonces son tres aspectos que de alguna manera, si tú los practicas, si lo conviertes en rutina, se convierten en hábitos. Entonces el saber hacer es un aspecto importante, pero no es suficiente. El otro aspecto es el poder hacer, y el poder hacer está vinculado a ¿qué? El poder hacer, no levanten todas las manos a la vez, por favor, no me abrumen. El poder hacer con la capacidad. Con la capacidad. Hay gente que no tiene, por ejemplo, capacidad de hablar en público. La capacidad para tomar decisiones. La capacidad para hacer informes escritos. La capacidad para interrelacionarme con otras personas. Esas son capacidades. ¿Está bien? Capacidades, habilidades y destrezas. Uno de los ponentes ayer hablaba de aptitud, con P, eso también tiene que ver con capacidades. Y luego está el querer hacer. ¿Y el querer hacer qué es? Bueno, yo puedo tener la disposición, porque yo puedo tener el conocimiento, yo puedo tener la capacidad, pero si no me da la gana, ¿qué ocurre ahí? No hago nada. Entonces tienes que tener los tres aspectos, el saber hacer, el poder hacer, el querer hacer. Y ese querer hacer, fíjense que como yo lo resalto, la importancia que tiene el querer hacer. El querer hacer de alguna manera tiene que ver con la actitud. La actitud de hacer algo o no hacer nada. ¿Sí? Ajá. Al mismo tiempo, esos tres aspectos también condicionan la manera de pensar, de sentir y de actuar. Es decir, ese querer hacer condiciona tu manera de pensar, de sentir y de actuar. Siempre hemos dicho, no sé si lo han oído, así como pienso, así yo soy. Si yo pienso, de repente en una circunstancia, en una situación, hay un chiste de una persona que llega y dice, bueno, se me dañó el carro. Oye, pero no tengo, digamos, el gato para cambiar el caucho. Y voy para allá, para aquella casita. Aquella persona debe tener un gato. Y comienza con esa fantasía, bueno, a lo mejor no tiene un gato, a lo mejor lo tiene, pero no me lo quiere prestar. A lo mejor me sale y me regaña, me dice algo. Cuando llego a la casa y toco la puerta, el señor me dice, buenos días, ¿en qué lo puedo ayudar? No vale, no me des ningún gato. Entonces fíjense cómo las maneras de pensar, de alguna manera, condicionan tu manera de sentir. Que fue en este caso, en este ejemplo, y ese sentir hace que tú tengas una acción. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ese pensar, sentir y actuar que está condicionado por el querer hacer, genera una actitud. A su vez, esa manera de pensar, sentir y actuar condiciona al mismo tiempo tu personalidad, tus paradigmas, es decir, tu manera de ver, comprender e interpretar la realidad, tus creencias. ¿Sí? Es decir, hay gente que tiene sus paradigmas, qué sé yo, el trabajo lo hizo Dios como castigo.
Bueno, si tú tienes ese mapa, esa manera de pensar, eso va a condicionar tu actuación. Hay gente que son del grupo cobra el 15 y cobra el último. Esfuerzo discrecional. Hace lo mínimo una organización para que no lo voten. Entonces son paradigmas, son creencias. Esa manera de pensar, sentir y actuar también condiciona tus valores, tus percepciones ante la vida, emociones, motivaciones, hábitos, etc. Este conjunto de aspectos que de alguna manera engloban el comportamiento organizacional, de alguna manera hace que tú tengas dentro de la organización del deporte unos resultados favorables o no favorables, pero generar de alguna manera algún resultado. En síntesis, podemos decir entonces que dentro del comportamiento organizacional que están presentes este conjunto de aspectos, son aspectos dinámicos y permanentes que producen efectos intangibles con resultados tangibles. Porque el ser humano, amigas y amigos, el ser humano es impredecible. El ser humano es subjetivo. Fíjense, ¿qué ven ustedes allí? Esa imagen, ¿qué les refleja, qué les transmite? Ajá. Dolor. Te llega dolor. ¿Tú decías por allá? Tristeza. Dolor, tristeza. ¿Qué más les llega? Decepción. ¿Qué más? Ajá. Depresión. ¿Tú decías? Sufrimiento. Fíjense, ¿no? Dolor, depresión, sufrimiento, tristeza, fracaso. Fíjense todo lo que te llega a esa imagen, ¿no? Ese personaje que está ahí se llama Marcel Marceau, un mimo internacional. Él murió en el año 2009. Marcel Marceau se representó en Venezuela, en la sala Ríos Reina, y una vez que él terminó su actuación, el público lo aplaudió por más de 10 minutos, no paraba de aplaudir. Y Marcel Marceau se sentó y asumió esa postura. Es decir, Marcel Marceau estaba asombrado de los aplausos. De hecho, eso llegó al récord Guinness, la cantidad de aplausos que se le dio a Marcel Marceau. Entonces, fíjense, eso tiene que ver con percepción. Es decir, ¿cuál fue la percepción que nosotros nos dio? Emociones. Yo no hablo de emociones negativas, hay desagradables y agradables. Pero nosotros nos dio la percepción, que es una percepción, una suposición, una hipótesis que tengo con respecto a algo. Y muchas veces nosotros tomamos decisión en función de las percepciones. En las organizaciones nosotros tomamos decisiones en función de lo que nosotros percibimos. Tú percibes a través de los sentidos, básicamente de lo que tú oyes y de lo que tú ves. Un sesgo importante en esos dos aspectos que están allí. Entonces imagínate que yo pudiera, en este ejemplo que están aquí, fíjense las percepciones que tuvimos, y no tenía que ver con odio, no tenía que ver con tristeza, sino que era asombro, quizás alegría. ¿Está bien? Es como si yo estuviera acá y asumo esta posición. Cara de estreñimiento. Entonces la gente me ve, el Señor está bravo. Y quizás tú te vas el día de mañana o te vas hoy. ¿Quién estuvo allá? Bueno, no sé, había un señor que tenía una cara de puño, estaba bravo, estaba molesto, yo no sé qué le hicimos nosotros, pero yo no sé, parece que nos odiaba. Ah, pero si hubieran chequeado conmigo y de repente preguntan, señor, mire, le veo el ceño fruncido, la cara un poco, ¿le ocurre algo? Lo que pasa es que yo soy muy friolento y tengo mucho frío. Es decir, no es que estaba bravo, no es que estaba molesto. En las organizaciones muchas veces nosotros tomamos decisiones en función de las cosas que nosotros vemos, las cosas que oímos. En la organización, por ejemplo, muchas veces hay unos comentarios de pasillos, chismes, comentarios corrillos que surgen por ahí y en función de eso tomamos decisiones. Entonces es importante validar las cosas que nosotros estemos viendo. ¿Está bien? Entonces fíjense, dentro del comportamiento organizacional están presentes lo que se llaman los rasgos de personalidad. Que yo quisiera destacar en este caso, dentro de los rasgos de personalidad,
las actitudes, las emociones y los valores. Fíjense que en las esquinitas dejé los aspectos que tienen que ver con saber, poder y querer hacer, y los aspectos de pensar, sentir, actuar que tienen que ver con el comportamiento organizacional. Pero entre los rasgos de personalidad están estos tres aspectos. Estos tres aspectos, de alguna manera, condicionan nuestras maneras de comunicarnos, la manera de manejar los conflictos, con tolerancia, con ecuanimidad, la manera de ejercer un liderazgo, para persuadir, para motivar, para influenciar a las personas, para que le cambiarle la vida a las personas. Porque eso es lo que hace un gerente a fin de cuentas. Entonces, cuando estamos hablando del comportamiento, el aspecto humano, del lado humano, si tú ejerces un gerente, un buen liderazgo, el buen liderazgo le cambia la vida a las personas, le cambia la vida a la gente, dinamiza los procesos, integra a las personas, maneja los conflictos. Eso es lo que hace un líder. Toma decisiones. Un líder toma decisiones. Eso de decisiones colegiadas no existe. No, aquí se tiene que hacer responsable de una decisión. Yo puedo tener un equipo consultor, un equipo de asesores, pero al fin de cuentas, quien toma la decisión es el gerente. 3 ranitas estaban en una hoja en medio de un lago. Una decidió saltar. ¿Cuántas quedaron en la hoja? ¿Cuántas? 3 ranas estaban en una hoja, en el medio de un lago. Una decidió saltar. ¿Cuántas quedaron en la hoja? Ajá. Por ejemplo, ¿verdad? Quedaron 3. Decidir no es actuar. Decidir no es actuar. Tú puedes tomar una decisión, pero es importante. ¿Está bien? Entonces, fíjense, veamos entonces el primer aspecto que tiene que ver con las actitudes. ¿Qué es una actitud? ¿Qué les llega a ustedes una actitud? Vámonos. Un comportamiento. ¿Qué más? ¿Qué es la actitud? Comportamiento. ¿Qué más? ¿Cómo? Acción. Comportamiento, acción. Fíjense, comportamiento, acción. La actitud es una postura que yo tengo frente a la vida. Condiciona mi comportamiento, condiciona mi acción. ¿Está bien? La actitud es una postura que yo tengo ante la vida. Si yo me crié en una familia evangélica, muy religiosa, bien, yo en mi adultez, yo voy a tener, digamos, un tipo de actuación congruente con esa manera de pensar. Que va a ser muy distinta a una persona que se haya criado bajo otro tipo de religión, o donde no hay religión, donde es agnóstico, por ejemplo, o es ateo, qué sé yo. ¿Está bien? Entonces la actitud de alguna manera condiciona tu actuación. Una manera de pensar que condiciona tu actuación. ¿Sí? Es decir, así como lo que tú piensas, eso que tú estás pensando, una manera de pensar que hace que tú tengas un tipo de actuación. ¿Está bien? Una postura ante la vida. Eso es una actitud. Las actitudes se pueden reflejar de muchas maneras. Yo puedo reflejar una actitud de esta manera. ¿Eso es una actitud? ¿Sería una actitud? Es una actitud. No me condiciona una acción. No estoy actuando. Tu cuerpo habla. ¿Qué te dice esto? Falta solamente es el perolito para patearlo. ¿Verdad? Bueno, cualquiera entonces, a propósito de las percepciones, pudiéramos decir entonces, bueno, a lo mejor lo dejó la mujer, está sin trabajo, qué sé yo, pudiera fantasear muchas cosas. Y quizás a lo mejor estarías muy cercano a lo que él piensa. No es lo mismo los hombros hacia atrás, mirando a la gente, no escondiendo la vista, caminar amplio. Estoy reflejando una actitud, estoy proyectándome a través de una actitud. No he visto con los hombros, miro de frente, mi lenguaje corporal. Eso es una actitud. La actitud también se manifiesta en lo que tú dices también, incluso en la energía, tu voz, cómo tú proyectas tu voz.
Bueno, es que cuando hablamos de comportamiento, si las actitudes a veces la gente no tiene, entonces, una voz entonces muy baja, temerosa, no, con fuerza, con energía. Eso también es parte de las actitudes, ¿está bien? El contenido de las cosas que tú dices también refleja tu actitud. Eso es muy difícil, eso es imposible, no inventes. Yo voy a tratar de hacerlo. Fíjense el uso de los predicados. Yo voy a tratar de hacerlo. El poder de las palabras. Todo lo que tú digas, esos son decretos, se decretan en las acciones. Yo te garantizo que lo voy a hacer. Mañana estaré a las 8 en punto. Son decretos, tú lo estás diciendo. Pero cuando tú lo dices, voy a tratar, es muy difícil, es imposible. Esa es como la fábula de las ranitas, no sé si ustedes la han oído. Un grupo de ranas que vienen y caen en un agujero y comienzan a saltar. ¿La han oído? ¿La han oído? Lo comienzan a saltar las ranas. Y las que están alrededor le dicen, eso es muy difícil, es imposible, no se puede. Y una de ellas murió en el intento. La otra siguió saltando. Mira, ya se murió otro, es muy difícil, es imposible, te vas a morir. Y la ranita salió. ¿Por qué salió? Porque era sorda. Pero ella que creyó que le estaban animando. Si es posible, si se puede. Bueno, en el deporte no se dice, en el fútbol el jugador número 12. ¿Esto no es mentira? El jugador número 12, las tribunas. Vamos, si se puede, ustedes son buenos. Pues fíjense, las palabras también tienen que ver con las actitudes. ¿Está bien hasta ahí? Las actitudes. Nos llega esa información. Las actitudes condicionan tus acciones. ¿Cómo te estás comunicando? Eso es lo que habría que revisar. ¿Cómo me estoy comunicando con los otros? ¿Cómo se comunica la organización? El otro aspecto tiene que ver con las emociones. Hablaban de odio, hablaban de tristeza, también hay alegría, felicidad. ¿Ah? ¿Tú te pones brava, mi amor? ¿Te pones brava? Claro. ¿Te pones todos los días brava y todas las mañanas y a toda hora? No. Eso habría que revisarlo. ¿Verdad que sí? Si yo vengo y yo todas las mañanas me peleo con mi esposa, hay que revisar eso. Eso no está bien, eso no es saludable. Eso no es saludable. Si me puedo poner bravo, si me puedo alegrar, me puedo enojar, me puedo poner triste, puedo tener miedo. Las emociones me pertenecen, son mías. En el deporte, eso es importante. Tú ves los atletas, manejan sus emociones. El que no sabe manejar las emociones, no triunfa. Y en las organizaciones del deporte es fundamental el manejo emocional. Las emociones entonces me pertenecen. ¿Está bien? Cuando una emoción, ¿qué es lo que pasa con las emociones? Las emociones, a diferencia de los sentimientos, emociones y sentimientos. ¿Tú quieres a tu mamá? ¿De qué tamaño? ¿Así? Más, ¿verdad? Y tú te pones brava con tu mamá. Nunca. A veces te pones triste. Te enojas un poquito, menos. Las emociones son de alta intensidad y corta duración. Corta duración. Los sentimientos son de menos intensidad y de larga duración. El amor a la madre, eso es para toda la vida. El amor a tu esposa. Yo amo a mi esposa, pero yo me pongo bravo también con mi esposa. Estoy una semana bravo con ella. No, son de corta duración. Cuando se prolongan las emociones, revísalas. Eso no está bien. En las organizaciones, ¿cómo están las emociones? ¿Cómo se manejan las emociones? Entonces, un gerente tiene que tener herramientas para manejarlas. No. Eso no es el término. Para comunicarse, para orientar, para persuadir, para motivar, para entender y ser empático. Porque tú puedes estar molesta y yo te puedo entender tu molestia. Entender no significa que esté de acuerdo contigo, pero te puedo entender. Y puedo hablar y me puedo comunicar contigo. Eso entonces tiene que ver con las emociones. Las emociones hay que saberlas entonces controlarlas. Por eso es que hoy en día se habla de inteligencia. Inteligencia. Ajá. Inteligencia emocional, ¿qué es? ¿Cómo se come eso? Inteligencia emocional entonces primero es una capacidad. Es la capacidad, entonces, para controlar mis emociones. ¿Y controlarnos para qué? Para que yo no agreda a otro. Porque si yo agredo a otro, yo puedo estar molesto, me pertenece,
Pero si yo vengo y yo me molesto y yo te digo a ti, caramba, vale, no puedo contar contigo, qué irresponsable eres. Yo no me la voy a seguir calando contigo, a veces te pones las pilas o no sé qué vamos a hacer. Estoy juzgando. Se me fue el control emocional. Yo controlo a partir de la no agresión. Yo puedo decirte que estoy molesto, sí. Hermano, oye, ¿verdad que estoy molesto? Quedamos que tú me ibas a traer el informe, me quedé esperando, entonces el jefe se molestó conmigo. Hermano, por favor, la próxima vez yo sé que tú eres bueno. Pero, oye, agradecería que en lo sucesivo, oye, si yo te digo que me des la información, me la des, por favor, ¿puedo contar con eso? Oye, estoy muy molesto. ¿Hablé de mi molestia? Sí. ¿Lo agredí? No. ¿Controlé mis emociones? Sí. Eso es inteligencia emocional. Pero inteligencia emocional también es entender las emociones de los otros, no controlarlo, porque yo no controlo las emociones de otros, ninguno de ustedes. Pero puedes entenderlo, y puedes comunicarte, y puedes hablar, y que haga catarse si quieres, y lo escucha. Entonces es importante también el manejo de las emociones, es un aspecto porque está siempre presente en las organizaciones. El otro aspecto entonces de las emociones son los valores. ¿Y qué es un valor? Todos tenemos valores, ¿sí o no? Familiares. ¿Todos tienen valores familiares? Díganme un valor familiar que tengan en su casa. ¿Ah? ¿Cómo? El respeto. ¿Es un valor? Sí. Claro, habría que ver en su casa, en su familia, qué se entiende por respeto. Yo pudiera decir, yo también, en mi casa, el valor respeto también se practica. Pero quizás el respeto a lo mejor es decirle a mis padres, usted, no decirle tú, bien, no levantarle la voz, quizás el respeto de otra manera, a lo mejor tú te das a tus padres, pero si yo pongo una cosa aquí, aquí se queda, nadie la agarra. Los valores siempre entonces son importantes en las organizaciones. Los valores no se declaran, se practican. Claro, lo puedes declarar, lo puedes tener. A veces tú los ves en las organizaciones, ves la misión, la visión, ves los valores bien bonitos. Pero pregúntale a uno, mira, ¿cuáles son los valores de aquí de esta organización deportiva? No sé. Yo el primero me lo sé, creo que es orientación al logro, pero el segundo no recuerdo. No lo saben, no saben la definición y no lo practican. Entonces, el primero, el gerente es el primero que a través del modelaje practica los valores. Todos los días, a cada momento, se publican, oye, se hacen reuniones. Así que los valores son importantes porque guían tu comportamiento. ¿Sí? Déjenme decirles que a mí me encanta, yo soy venezolano, no conocía a Ecuador, tengo 2 días acá. Me parece un país muy bello, muy hermoso, desde la entrada, una belleza. Y todas las personas que he tenido interacción, sumamente respetuosas. Oye, es increíble el respeto del ecuatoriano. Oye, de verdad que sí. Eso como valor es importante. Eso hay que rescatarlo, eso hay que, oye, bien, eso es fundamental. Hay veces que yo veo por otros sitios y de repente hay otros valores, pero ese no está presente. Quizás a lo mejor ese es el que vive en Quito, o de repente el que está en Guayaquil tiene otra manera de ser, ¿sí? Pero tiene otros valores, también los tiene, pero somos diferentes. Y en las organizaciones deportivas también están presentes los valores. El primero, entonces, que practica los valores es el tren gerencial. Eso siempre hay que revisarlo. Este conjunto de aspectos, entonces, que tienen que ver con rasgos de personalidad, quise destacar las actitudes, las emociones y los valores, de alguna manera se manifiestan en todas esas pildoritas que ustedes ven allí. ¿Vieron las pildoritas? Esas son píldoras. Por ejemplo, orientación al logro. O sea, si yo tengo buenas actitudes, si yo manejo muy bien mis emociones, si yo tengo valores, todo esto, por supuesto, vinculado a las estrategias de la organización, a los objetivos estratégicos, al plan de acciones, etc. Oye, me da un perfil de un personal orientado al logro, que supere expectativas, que tenga apertura y flexibilidad, que sea constante, perseverante, responsable, esfuerzo sostenido, enfrenta retos, disciplina. Tengo eso, me garantizo eso en la organización. Por supuesto que una organización no es una iglesia. Hay conflicto.
pero hay que saberlos manejar, hay que saberlos gestionar, hay que saberlos gerenciar. ¿Sí? Entonces fíjense lo que dice allí. Patrones de comportamientos inadecuados que impactan negativamente en la organización. Por ejemplo, díganme uno. Patrones de comportamientos que impacten negativamente inadecuados. Yo les decía a uno en los comentarios del pasillo, al chisme, por ejemplo. ¿Verdad? Y eso hay que abordarlo, eso hay que darle solución. O sea, tú no puedes mirar por otro lado si eso está ocurriendo en tu organización. Veamos algunos. Miren, la deslealtad. ¿Dónde trabajas tú, hermano? En la Policía Nacional. ¿Tu nombre cuál es? Joffre. Es que allá en la Policía Nacional, tú no trabajas allá. ¿Y por qué no dices nosotros en la Policía Nacional? O sea, hay gente que se expresa de esa manera. Bueno, es que allá, y ahí siempre todo el tiempo, bueno, y lo dejan a uno, allá en esa policía, allá. Hay gente que está todos los días ahí trabajando allí, no hay sentido de pertenencia, no hay identificación con la organización, siempre está hablando mal de los amigos. Hay gente que constantemente está hablando mal de la gente, cómo están sus actitudes, cómo está el manejo de las emociones, cómo están sus valores. El chisme, los pasillos, el ser reactivo, siempre está entonces cuestionando las cosas, pero no hace absolutamente nada para mejorarlas, no es proactivo. ¿No? El facilismo, el humor tóxico. Mira, ya viene ya el pelo de rata. Mira, mira, pelo que carne ya. Le pone motes, le pone burla, le hace bullying a la gente. Poco horario adecuado. Esfuerzo discrecional. Fíjense, esfuerzo discrecional. Hago lo mínimo, indispensable para que no me voten. Pero no me digan que venga el fin de semana a colaborar. Y no me digan que me quede un poquitico. Bueno, es que si no hay identificación, son comportamientos en definitiva que impactan negativamente en las organizaciones. ¿Qué sería lo deseable? Fíjense, patrones de comportamiento adecuados que impactan positivamente a las organizaciones. Por ejemplo, ahí está. Asumir retos y ser el mejor. ¿Cómo está esa actitud de una persona que se comporte de esa manera? Sus actitudes, el manejo de las emociones, sus valores, diferentes, ¿verdad? Dar un extra, no jugar por la primera impresión. Hay gerentes que se apropian de los éxitos ajenos. Qué vergüenza con esa gente. Le pidió un informe, pidió un trabajo a uno de sus colaboradores y él viene, cambia la firma ante su jefe. Ese lo hice yo, el doctor en ciencias ocultas. No vale. Si no es, por decirle tú no eres gente. Muchos títulos, mucho puro flu. Pero así no es. ¿Ves? Ser sinérgico. 2 más 2 puede ser 7, 9, 12. Ser ético, importante. Propósitos compartidos, aprender de los errores y de otros. Declararse un aprendiz permanente. Hay gente que cree, yo tengo ganas. Aquí hay muchos jóvenes. Yo no puedo aprender de ustedes. 8. Hay cosas que yo no sé o me las sé todas. Y una persona que no tiene amor propio, cuando cree en sí mismo y no sabe una cosa que dice, no sé, enséñame. Oye, vino un tipo por ahí y no sabía, una pita. Bueno, por eso tú, vale, yo estoy bien. Pero hay gente que, oye, ¿cómo le cuesta? En definitiva, ser fundamental gente, ser persona, y así comencé yo. Es ser gente, es ser persona, es revisarse constantemente cómo yo me estoy comunicando. Es parar las máquinas. Un leñador fue en una oportunidad a buscar trabajo, donde cortaban árboles. Y el jefe le dijo, ¿trajo su hacha? Sí, aquí está. Bueno, comience pues. El primer día cortó 8 árboles. El segundo día cortó 4. Preocupado, al día siguiente se levantó más temprano, trabajó con más ahínco, se fue más tarde y cortó 2. Fue donde el jefe y le dijo, mire, yo soy muy honesto. Yo el primer día corté 8, el segundo 4, el tercer día 2 árboles. Yo prefiero renunciar.
Bueno, estoy cumpliendo con los objetivos. Y el jefe le dijo, dame tu hacha un momentico. Y la miró. ¿Desde cuándo no amolas el hacha? ¿Saben por qué ustedes están aquí? Porque están amolando el hacha. Y uno siempre tiene que estar amolando el hacha. ¿Para qué? Para ser un mejor profesional, para ser mejor gente, mejor persona. Es revisar cómo lo estamos haciendo. Las cosas que están bien, ¿qué vamos a hacer? Reforzarlas. Y las cosas que estén mal, no. No las cosas que estén malas. Cosas que pues, el ser humano no es malo. El ser humano simplemente, oye, a veces se comporta de una manera, dice cosas, pero cree que lo está haciendo bien. Tú no haces las cosas por maldad, en términos generales, por supuesto. Si haces las cosas por maldad, tienes algo en la cabeza, tienes algo patológico, algo enfermizo, si tú le haces daño a la gente. Ahora, si tú lo haces porque tú creíste que así es que se hacían las cosas, oye, pero tú puedes cambiar, todos podemos cambiar. El ser humano es impredecible, es subjetivo, está bien, trabajas con personas, no somos máquinas. Oye, pero hasta la tecnología se está revisando. Los que saben de, no sé si aquí probablemente hay gente que sabe de marketing digital, de community manager, y qué es lo que dicen cuando se habla de la marca personal. Hay que humanizar las redes, ¿no dicen eso? O sea, más allá de vender, vender y vender, es que las organizaciones se muestren humanas, y de eso se trata. Fíjense lo que dice allí. La efectividad de un gerente del deporte depende de su desempeño, donde lo importante no es lo que piense o diga. ¿Qué es lo importante entonces? Ajá. Ya lo dijiste, muy bien, dale. Sino lo que haga. Lo demás es puro, está bien. Piensa, lo reivindicamos. Porque el de comportamiento, todo lo que vamos a compartir yo con ustedes, se cristaliza en eso que está ahí. En lo que tú haces. Y por allí es que te van a valorar. La gente te va a valorar, te va a apreciar. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? Aquí abajo. Sí, para continuar con la sesión de preguntas y respuestas, entonces iniciamos con las preguntas al doctor Pedro Aguilar. Buenos días, doctor. Resulta que en el manejo de los grupos, buscando la efectividad, hay un problema, que no toda la gente está en el lugar que quiere estar. Hay un 90% de gente que trabaja por necesidad y no por vocación. Y se convierte, de cierta forma, en un peso. Sin entrar en juzgar el porqué, ¿cuál sería una medida que nos ayude a trabajar con el equipo que tenemos? Porque no siempre tenemos el equipo ideal. Esa sería la pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. Y excelente, es verdad. Hay gente que está en el lugar y puede tener hasta 10 años. Oye, creo, cobrando un 15 y último, un esfuerzo discrecional, como decíamos nosotros, ¿no? No es esfuerzo vectorial, dirección y sentido en todo lo que tú hagas. ¿Qué hacer con esas personas? Fíjense, en principio hubo un error de reclutamiento y selección, o sea, cómo entró, ¿no? Pero en todo caso, un gerente, por ejemplo, eso lo tiene que hacer un gerente, ¿verdad? En principio un gerente tiene que confrontar. Confrontar no es pelear. Confrontar no es pelear. Confrontar, ¿cómo se confronta entonces a una persona? Y te doy un ejemplo, Jeffrey, ¿no? Jeffrey, te doy un ejemplo para confrontar. Hay gente que viene y llega al trabajo, llega tarde, no cumple con los objetivos y entonces el gerente quizás está hasta aquí y le agarró un momento que se paró con el pie derecho y entonces lo llamó, mira, tengo que hablar contigo. Al final, a las 5 de la tarde, quiero hablar contigo. Imagínate a la persona que yo le estoy diciendo eso, desde las 8 hasta las 5, emocionalmente impactado, que me va a decir, me van a gustar. Entonces, cuando yo lo llamo, yo lo que hago es agredirlo, ofenderlo, y entonces le digo, la próxima vez, si no haces tu trabajo, entonces te voy a mandar un memorando con copia del expediente, ya sabes que eso es un indicador que te pudiera votar. Bueno, él cuando tenga un chance, primero no va a ser nunca un aliado. Yo voy a buscarme las 5 patas conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú?
¿Cómo sería, digamos, una buena confrontación en ese caso? Una persona que está en un sitio, que está trabajando, pero no tiene las competencias para ejercer el rol. Primero, eso hay que manejarlo, digamos, por talento humano. Todos tenemos competencias en algo. Todos tenemos competencias en algo. Quizás está en un sitio donde no las tienen. Habría que redireccionarlo, qué sé yo, hablar con el departamento de talento humano, recursos humanos, etc. Pero un gerente, ¿qué debería hacer? Un gerente lo confronta. Y él pudiera decirle, por ejemplo, oye, mira, tengo que hablar contigo, vamos a hablar ahorita, pues. Y en un tono cordial, ¿quieres un café o un cafecito? ¿Cómo no? Mira, he observado tus tardanzas al trabajo. Entiendo, puede ser hasta empático. Entiendo que te mudaste, que vives muy lejos. Lo que ocurre es que esas tardanzas tuyas, de alguna manera, están torpedeando, están minimizando la labor de las personas y de alguna manera están creando molestia en la gente. Por lo que yo te invito a que resuelvas tu problema, porque tú eres muy bueno en esto y en esto y esto, pero resuelve tu problema. Porque a fin de cuentas es el que tiene que resolver el problema. Está bien, muchas gracias, vale, tú eres bueno. Entonces vamos, si él no cambia, bueno, no puede, ¿qué es lo que hay que hacer? Internamente hay que reconducirlo. Si es una persona que efectivamente es problemática, que no sea ese caso, no es que no tenga las competencias, a lo mejor las tiene, a lo mejor tiene lo que yo decía, el saber hacer, el poder hacer, pero tiene una actitud, hermano. Oye, tú dices, lo que que es ponerse una bote de payaso grandota pero mejor no, así no es, ¿no? Muchas veces yo decía, las organizaciones no son iglesias, no son clubes, las organizaciones buscan resultados. Tú le das el beneficio de la duda a las personas, tú lo confrontas, tú puedes hablar por ello, pero si la persona no va a cambiar, porque te quiero, te dejo. Pues simplemente, mira, no puedo contar más contigo y me despido de él con una sonrisa inclusive, no peleando con ellos, pero quizás, no puede estar. O sea, hay momentos, Jeffrey, que tú tienes que tomar decisiones. O sea, tú le das el beneficio de la duda, se puede seguir, si lo cambia de unidad, si es un tipo que realmente es problemático, está afectando a la organización, le da el beneficio de la duda para que cambie. No cambió, mano, chao, que venga otro, y mucha gente muy buena. ¿Ves? Fíjense, cuando hablamos de comportamiento, yo no lo pretendo darle, oye, todo bonito, todo hecho. No, el gerente tiene que tomar decisiones. A veces son duras, a veces son desagradables, pero hay que tomar. ¿Otra pregunta? Gracias por tu pregunta. Ok, fíjense, entonces, ya para cerrar, miren, yo voy a tener la oportunidad de estar aquí hasta yo me voy el domingo. Fíjense que estos son espacios, eventos, donde damos información de punta, pero el sábado que viene, pásame fíjense, nosotros el próximo sábado, yo conjuntamente con mi amigo, colega, el doctor Sumar Gómez, estamos invitando a aquellos interesados al taller Gerencia Estratégica en las Organizaciones del Deporte. En este taller en particular, que va a tener una duración de 8 horas, ahí se van a proporcionar herramientas de alto valor utilitario para sus organizaciones, para donde están ustedes, y de punta, fresca, ¿está bien? Que puedan ser usadas en las organizaciones, para que tú, de alguna manera, qué herramientas yo puedo utilizar de análisis estratégico, qué herramientas yo puedo utilizar para formular estrategias, qué estrategias yo puedo hacer para implementar esas estrategias. Entonces, allí se van a dar un conjunto de estrategias, vamos a revisar la filosofía organizacional, es decir, un taller que se va a dar información que no se puede dar en escenarios como este, sino que los interesados que se interesen en este taller, eso va a ser en la Universitec, en el Centro Camboyá, al lado del Centro Comercial La Escala. Este taller en particular, a los interesados, va a incluir certificado digital y libros digitalizados, un libro que tengo yo, un libro que tiene el doctor Sumar, gratuitamente. Los que deseen ese libro, tener acceso, lo quieran tener para sus investigaciones, como es digital, allá le pueden dar la información arriba con las muchachas, cuánto es el costo, bien, a los que están ahorita. Y los que participen en el taller es gratuito. Es permíteme, este es mi libro. Es una investigación de mi tesis doctoral. Ahí se investigó la gerencia del deporte de alto rendimiento en Venezuela. Y bueno, los que están investigando, si tienen algún interés en profundizar sobre la gerencia del deporte
y agarrar de alguna manera en la investigación alguna referencia de algún país, ahí tienen una de Venezuela si les interesa. ¿Está bien? Muchas gracias y el mejor de los éxitos. Continuando entonces con el protocolo de las ponencias del día de hoy, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque queremos hacer la entrega al doctor Pedro Aguilar de la publicación del libro que realizó el Centro de Investigación y Estudio del Deporte. Nuestro libro Gerencia del Deporte en el siglo XXI, Modelos, Estrategias, Alcances y Retos. Pero tenemos también con nosotros, para hacer de una u otra manera, este pequeño acto protocolar y hablar sobre el libro, vamos a tener con nosotros al parte también editor del libro, el profesor Patricio Llanes Moreta. El profesor Patricio Llanes Moreta es el director del INCIP, Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, y es magíster en Ciencia de la Ecología Tropical, máster en Ecuatorias y Planificación Empresarial en Medio Ambiente, licenciado en Ciencia de la Educación, especialidad Biología, gestor ambiental, con énfasis en actividad de planificación ambiental participativa y desarrollo sostenible. Entre 1998 a 2017, docente universitario en varios centros de educación superior de Ecuador y Venezuela y Perú, actualmente director del Instituto de Investigación Científica y Tecnología de la Universidad Iberoamericana del Ecuador y docente investigador de la Escuela de Biología de la Universidad Internacional del Ecuador, Quito. Vamos a recibir para que nos comente sobre el libro al profesor Patricio Llanes Moreta. Buenos días con todos. Para mí es un gusto estar en este evento, magno evento que el Centro de Investigación y Educación del Deporte está desarrollando estos 2 días. Esta es la primera conferencia anual en este sentido que se desarrolla, esperamos que vengan muchas más. Bien, en este sentido, lo que yo quiero decir y alengar a todos ustedes que la investigación en cualquier rama es una actividad loable, totalmente necesaria para nuestros países y nosotros como individuos igualmente. En las últimas semanas, junto al profesor Sumar Gómez, que me antecedió en la palabra, hemos editado un libro que se llama Gerencia del Deporte en el siglo XXI. Modelos, estrategias, alcances y retos. Este libro cuenta con varios capítulos provenientes de las ponencias o de la mayoría de ponencias que se están desarrollando estos 2 días en este evento. Por ejemplo, van desde la gestión en una organización deportiva, gestión del deporte universitario en la Universidad Central del Ecuador, emprendimiento deportivo, un camino en el que el éxito depende de la resistencia, y en el capítulo 2 tenemos una contribución del profesor Aguilar con comportamiento organizacional en el deporte, cuya conferencia acaba de finalizar hace unos minutos. El libro avanza sobre temas de gerencia deportiva en diferentes instancias y organizaciones y termina con 2 capítulos sobre fisiología del deporte y un estudio de valoración del estado nutricional en deportistas de equipos de fútbol de la Sierra Centro del Ecuador. Invitamos a quienes deseen el libro a que se pongan en contacto con el profesor Sumar Gómez. Él tiene la versión impresa y la versión en digital actualizada en este momento, pero como el profesor me antecedió en la palabra, yo cumplo con entregar de manera personal al profesor Aguilar un ejemplar de este libro junto a un ejemplar del volumen 12 de la revista Qualitas, una revista científica que semestralmente produce la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Entonces, para mí es un gusto entregárselo personalmente y haber escuchado su charla, su conferencia, profesor Aguilar. Ok, queremos que nos acompañen acá para la entrega también del libro el profesor Diego Apolo, el profesor Juan Salgado, el profesor Jorge Granja y el profesor Jofre García, que nos acompañen acá al estrado para que entonces podamos entregarle el libro publicado también al
al profesor, a nuestro invitado especial a la conferencia internacional, profesor Eloy Altuve, también invitado internacional, para que suban con nosotros. El profesor Andrés Luna también nos acompaña en el día de hoy, diferente en la cabina de la radio. Bienvenido.